Muy buenos días. Vamos a dedicar esta gráfica a las diferencias que existen en el sistema acusatorio penal y la diferencia que existe en el sistema inquisitorio. En el sistema inquisitorio no se respetaban los momentos de la detención de una persona por cuanto a su legalidad. En el sistema nuevo ya nosotros analizamos la flagrancia, esto es lo que conocemos como la etapa del control de la detención. En el sistema pasado, como requería del sistema de pruebas que tenían que desahogarse para poder demostrar una formal prisión, conforme a lo que estatuía el artículo 19 constitucional, entonces se desahogaban pruebas desde el inicio, lo que ahora eso no es posible, ahora son solamente datos de prueba, ¿sí? También hay un número diferente de delitos que son considerados anteriormente graves o prisión preventiva oficiosa o necesaria, ahorita es un número muy disminuido, y vamos a tratar de ver cómo se aplican varios de los principios del nuevo sistema para que tú puedas defenderlos al momento de estar en tus audiencias. No como en el pasado, que solamente un artículo era el que nos podía servir y con eso tratar de defendernos. No, hoy está plagado de principios, es la recomendación cuando estén ante el juez de control, hágale mención que este sistema está plagado de principios constitucionales y por ello deben de entenderlos, razonarlos y aplicarlos para poder entender el sistema. Les mandamos un fuerte abrazo desde Orizaba, Veracruz, su amigo Miguel Ángel Reyes Juárez. Gracias. Diferencias teórico-prácticas del sistema acusatorio con el sistema inquisitivo. Estas son las diferencias porque el sistema no es igual el anterior al nuevo, el que nosotros tenemos. ¿Por qué? Muchos abogados siempre han dicho es que es lo mismo, solamente que ahora hay que hacerlo oral, lo que antes era escrito, y esto es totalmente incorrecto. Estas son algunas de las cosas por las cuales el sistema no es igual. En el inquisitivo no importaba la forma o la legalidad de la detención de una persona. En Sudamérica, en Centroamérica, muchas personas fueron detenidas, procesadas, inclusive sentenciadas por haberlas detenido en un lugar que desafortunadamente no tenían por qué haber estado y pues las pruebas contradictorias los llevaban a juicio. Como dice el maestro Albert M. Bindex, la materia penal es una víbora que pisa a los pies descalzos y pues la detención ni siquiera podíamos preguntarnos si era o no legal. En el sistema acusatorio sí, recuerden que vamos a analizar la flagrancia o inclusive el caso de urgencia. La investigación. El Ministerio Público tenía un dominio potencial. Aquí ya hay una delimitación porque hay ciertas cosas que el juez de control ahora es el que tiene que autorizar, ¿sí? Este dominio potencial siempre era decisión del Ministerio Público lo que quería y no aceptar. Ahora bien, por el término constitucional, aquí existía una gran parte de delitos graves, aquí ahora son muy pocos los delitos graves. Gracias a que aquí había un número tan grande de delitos, bueno, pues nos teníamos mucha urgencia por presentar pruebas, testigos, todo lo que fuera necesario para que no se quedara detenido porque la mayor parte de ellos estaban por delitos graves. Como ahorita ya son menos los delitos que son considerados graves o prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva necesaria, como ahora se le conoce, bueno, entonces ya tenemos un reflexionamiento de decir, bueno, si tengo la necesidad de presentar o no pruebas, porque al final de cuentas va a estar libre, preferible guardar nuestras pruebas para que para la etapa intermedia de juicio. Aquí el término constitucional, desafortunadamente, la persona podía estar de 2 a 3 años detenido después de la formal prisión y se dificultaban mucho las pruebas, inclusive había pruebas que eran tasadas. Aquí nosotros tenemos ya libertad para recabar pruebas porque la persona ya está fuera, ya está libre, él ya puede recabar sus propias pruebas y no como aquí, que detenido es muy difícil defenderse, por eso se privilegia el principio de libertad. Ahora bien, el periodo posterior al término constitucional aquí dice desahogar pruebas de manera dispar. ¿Por qué? Porque en un mes podríamos tener un testimonio, en otro mes podríamos tener una inspección ocular, en el tercer o cuarto mes podríamos tener a lo mejor una reconstrucción de hechos, un careo. En el nuevo sistema todo trata de juntarse en audiencias que son subsecuentes, precisamente para que, pues, para que se puedan valorar de manera idónea. Aquí el juicio y sentencia, las pruebas que eran desahogadas en el Ministerio Público eran las mismas para consignar, las mismas para poder otorgar una orden de aprehensión, las mismas para dictar una formal prisión, las mismas inclusive para una sentencia o apelación. En el nuevo sistema no. Por eso existen dos jueces. El primero va a llevar la investigación tanto inicial como complementaria, pero el que decide verdaderamente si puede ser sentenciado o no es un juez distinto, que son los jueces de tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, este sistema está plagado de una infinidad de principios.
Vamos a mencionar algunos para que ustedes los estudien a fondo. El principio pro persona, todo lo que le beneficie se tiene que presentar en juicio. Esto viene en el artículo primero constitucional. El principio de igualdad, a todas las personas se les debe de tratar por igual dentro del nuevo sistema. Principio de contradicción, este es muy importante, ya que anteriormente, durante la etapa del Ministerio Público, inclusive etapas posteriores, no nos permitían presentar pruebas o pelearlas, por así decirlo. Ahorita la contradicción es una de las partes más importantes. La publicidad es como un halcón vigía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los juicios siempre se hicieron en el sistema pasado, como le denominamos en algunas veces, bajo el agua. Gracias a eso se podían hacer muchas cosas que eran ilegales. Ahorita, como todo queda grabado dentro de nuestras audiencias, entonces difícilmente esto va a volver a suceder. La no autoincriminación. En el sistema pasado, el hecho de que la persona guardara silencio inclusive era reflexionado como una cosa en contra y tampoco se le hacía la mención de que todo lo que dijera pudiera ser utilizado en su contra. Y nosotros sabemos que gracias a ciertas técnicas que se utilizaban en el pasado, las personas confesaban porque confesaban y gracias a eso pues tenían una sentencia totalmente ganada, por así decirlo. Esto está prohibido en el nuevo sistema. La prohibición de comunicación ex parte viene en la Constitución también en el artículo 20. Nosotros nos damos cuenta que algunos jueces tienen más amistad con algún ministerio público, con algún abogado especialmente. Hoy esto está prohibido. No pueden estar con uno o no puede estar con el otro tratando de confabular la forma de llegar a un acuerdo y tratar de auxiliar a alguna de las partes. El debido proceso. Esto tiene que ver con que sea todo aquello que respete los derechos humanos, ¿sí? Todo aquello que respete los derechos humanos. Si no respeta los derechos humanos, entonces está fuera del debido proceso. La alternatividad, en palabras del maestro Daniel Hidalgo Murillo, es el principio más importante para un servidor igual. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ver a través de acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales, procedimientos abreviados o criterios de oportunidad, la forma alterna de salir de los conflictos y de los juicios mucho antes de que se tengan que llegar a juicio y tener una sentencia. El principio de legalidad, ya que nos va a decir que todo lo que está permitido precisamente por la norma y la Constitución es lo que se va a llevar a cabo. Aquel que es ilegal no va a funcionar en el nuevo sistema. La mediación, esto es muy importante. Si se dan cuenta, en toda la etapa del Ministerio Público, el juez nunca estuvo presente. Ahora, no se puede llevar una audiencia si no está el juez, quien es quien valora todas las actuaciones, todas las pruebas, para verdaderamente encontrar una sentencia que puede ser condenatoria. La presunción de inocencia es algo que es muy importante porque nos sirve muchísimo como una regla de trato y una regla probatoria. No podemos anticipar ciertos actos como en el pasado, que una persona ya era responsable inclusive desde el inicio. Entonces, la presunción de inocencia se maneja en muchas de las etapas y muchas de las figuras jurídicas del nuevo sistema. La defensa técnica y adecuada. La defensa técnica y adecuada es que necesitamos una persona que no solamente tenga una cédula profesional, sino que conozca del sistema. Así lo dice el artículo 20 constitucional en su inciso B, en su fracción séptima, porque si nosotros no tenemos un abogado que sepa del sistema, lo tienen que cambiar. El control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Antes todo el trabajo de vigilar los derechos humanos era para los jueces de distrito, para vigilar a través del juicio de amparo. Hoy los jueces de primera instancia, los ministerios públicos, cualquier servidor público está obligado a vigilar los derechos humanos y las garantías individuales desde el principio del proceso. No le dejamos todo el trabajo ahora a los de distrito. Esas violaciones son las que han acarreado muchos problemas ahorita por estas violaciones. Recuerden, control de difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad. La exacta aplicación de la ley, creo que es muy entendible. El principio de libertad, esto va muy de la mano con que ya no hay tantos delitos que son considerados graves. La persona no se puede defender de la misma manera, es la última ratio, ¿sí? Y por eso hay diferentes medidas cautelares. ¿Para qué? Para que la persona no esté detenida. La oralidad, que es la argumentación, esto es bastante bueno porque no es lo mismo copiarse de una denuncia de otro o tratar de copiarnos de algo a que verdaderamente razonemos y hablemos con una argumentación jurídica. Entonces, es importante la oralidad. Ahora bien, la proporcionalidad es precisamente para que todo el sistema, llámese de penas, llámese de beneficios, de todo, tiene una cordura.
La progresividad, como la Constitución lo dice, todo tiene que evolucionar de manera positiva. La irretroactividad de la ley siempre existió, pero también no podemos nosotros, por un beneficio, tratar de perjudicar a alguien, aunque sea novedoso. Y el indubio pro reo, no podemos sentenciar a alguien en caso de duda. Entonces se puede dar una sentencia absolutoria. Muchas gracias. Les enviamos un abrazo desde Orizaba, Veracruz, su amigo Miguel Ángel Reyes Juárez. Pasen muy buena tarde. Gracias.